En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe es el paso que cada uno de nosotros hacemos ante la realidad sobrenatural. Yo creo que existe un Dios que todo lo ve, que todo lo gobierna, que está presente en mi caminar. El segundo paso importante y necesario es la revelación. ¿Qué me dice Dios de Él? Por tanto, ¿qué es lo que yo debo creer? ¿Y cuáles son aquellas cosas que están alrededor que entorpecen el camino de la fe, los distorsionan o muchas veces nos apartan de una auténtica fe? Dios quiere, dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la revelación. Y esta revelación no es otra cosa sino Jesucristo. Dios Padre revela a su Hijo y lo envía al mundo para mostrarnos un camino auténtico y verdadero de salvación, de entrega y de fidelidad. Por tanto, conocer a Cristo es la misión que cada uno de nosotros tiene. Y Cristo está presente en la iglesia. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? En Cristo. ¿Qué es lo que tengo que creer? En la iglesia. Y esa iglesia tiene unas notas que le caracterizan y que la distinguen de otras maneras de entender lo sobrenatural. Primera nota, son 4 notas. Toma apuntes. Primera, la iglesia es una. Una en su alma, y su alma es el Espíritu Santo. Una en su cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Por eso en el tema de la unidad queremos pedirle siempre al Señor que nos enseñe y nos muestre lo que en realidad significa ser católicos y creer en la iglesia y seguirla. Contra este principio de la unidad van la herejía, que es de todo lo que la iglesia nos enseña, nosotros voluntariamente negamos una de las cosas. Por ejemplo, yo voy a misa y comulgo. Creo que Jesús está en el sacramento de la comunión, pero yo no me confieso y no lo voy a hacer nunca. No me confieso no porque no haya un sacerdote que pueda confesarme, sino porque yo voluntariamente no quiero hacerlo. Acepto algo de la iglesia y rechazo otra cosa. El rechazar algo de la iglesia católica te convierte en hereje. Y eso es algo que debes subsanarlo. Es algo que debes mejorarlo. La iglesia, por supuesto, que es un lugar en el cual vamos creciendo espiritualmente, pero en ese crecimiento necesitamos alimentos espirituales. No podemos decir, yo voy a comulgar y luego inmediatamente decir, yo nunca me voy a confesar. Recibimos 7 sacramentos, no 6, no 5, no 2. Y todos los sacramentos sirven para la edificación de nuestra alma. Eso se llama herejía. Negamos una verdad de la iglesia. Luego está algo que se llama
apostasía. El apóstata es la persona que niega por completo la fe. Ya no solamente es un sacramento, no solamente es una manera de la vida de fe, sino es todo. Yo prefiero no creer. En algún momento la tentación llegará hasta decir que Dios existe, claro que existe, pero las religiones son un invento de los hombres. Así que no creo absolutamente nada de lo que me puedan decir los ministros, los pastores, los religiosos, los encargados del tema espiritual, porque cada uno dice lo que le conviene. Entonces yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias. Entonces todo lo que puedan decir, mandar, ordenar o invitar a hacer a los fieles no me interesa. Entonces es una apostasía. El apóstata es no creo en la iglesia. Y finalmente el cisma. Alguien que se aparta de una norma de autoridad. Se aparta del Papa y de la autoridad que el Papa tiene para que en la historia de la salvación, en toda la historia de la salvación que estamos recorriendo, no haya nadie que me pueda explicar. Yo leo la Biblia y según lo que yo leo la voy a interpretar. Yo tengo la suficiente inteligencia para saber que este texto está hablándome de esta manera y esto es lo que me dice. Eso es lo que pensaría, por ejemplo, alguien que le regalan o se compra un libro de medicina, alguien que tiene un problema en el corazón o en cualquier otro lugar y diría, bueno, pues yo me compré ya un libro de medicina, entonces estoy leyendo este libro y ya sé lo que me pasa, ya sé cuál es mi enfermedad, sé cuál es la solución. Digo, cualquier persona con 2 dedos de frente diría, eso es equivocado. No, un arquitecto no es aquel que se compró o leyó un libro de arquitectura. Un ingeniero, un médico, un abogado, no es aquel que se compró el manual de esa profesión, leyó ese libro y de pronto, bueno, ahora resulta que ya lo sé todo, ¿no? El cismático lo que hace es niega la autoridad del Papa y de los obispos, es un rechazo a su enseñanza y a su magisterio. Cisma, uno diría, bueno, pues en estos tiempos modernos, ¿qué nos dice la iglesia de algún tema del internet? Si en los tiempos de Jesús no había internet y Jesús como nunca dijo nada de internet porque no había en sus tiempos, entonces da lo mismo, da igual, ¿no? Nadie tiene que hablar de las cosas que en el tiempo de Jesús no habían porque Jesús nunca dijo nada, ¿no? La iglesia a lo largo del tiempo va explicando cosas. Entonces, primera cosa importante, la iglesia es una y esa unidad tiene ese cuerpo fundamental de tener una sola alma que es el Espíritu Santo, de tener un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. La iglesia es una, la iglesia es santa, porque ya habíamos comentado que Cristo es su cabeza y la iglesia tiene ese vínculo maravilloso de la cabeza con sus miembros. La iglesia es santa. ¿Cómo se compagina la santidad de la iglesia con tantos pecados que a lo largo de la historia hemos ido escuchando? ¿Dónde se apoya la santidad de la iglesia? ¿En una palabra que no tiene ningún sentido en la realidad? No. La iglesia es santa porque Cristo es santo y lastimosamente es pecadora porque los miembros de la iglesia, tú y yo, somos los que desvirtuamos la pureza de nuestra iglesia. Y este es el camino que deberíamos seguir siempre, luchar por vivir una santidad. En la iglesia hay personas que han vivido de una manera extraordinaria su camino de fe en este mundo. A ellas se les llama santos y santas. La primera santa de Bolivia es
la madre Nazaria Ignacia March Mesa, la primera santa boliviana. Sus restos se encuentran en Oruro. Y así a lo largo de la historia la Iglesia se encarga de decir para todos los fieles que este hombre o que esta mujer han vivido de una manera heroica las virtudes humanas, las virtudes espirituales. Por eso son santos, por eso son un modelo para seguir. San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Martín de Porres y tantos santos y santas a lo largo de la historia que son los que nos acompañan en el camino de la fe. A ejemplo de Jesús, que es santo, la Iglesia tiene un número incalculable de santos y santas, desde personas mayores hasta niños. Están los pastorcitos de Fátima, 3 pastorcitos de Fátima, que los dos a los pocos años de haber visto a la imagen de la Virgen murieron, pues son santos de nuestra Iglesia. Santo Domingo Sabio, jovencito, San Beato Carlos Acuti, y muchos hombres y mujeres, niños, niñas de todas las edades que la Iglesia nos propone como ejemplo para vivir e imitar. En el tema de la santidad, la Iglesia, que es madre y misericordiosa, jamás, nunca en la historia, nunca ha dicho que hay alguien que esté en el infierno. Nunca dijo un nombre, nunca puso el nombre de una persona, por muy mala que haya sido. La Iglesia dice que existe un infierno, pero nunca se atribuyó la Iglesia la potestad de decir quién está en el infierno. Sí tiene el Papa las llaves del reino de los cielos y él sí puede decir quién está en el cielo. Esos son los santos, santos y santas de nuestra Iglesia. Así es la Iglesia. Por tanto, en la medida en que nosotros imitemos estos ejemplos, ese debería ser el motivo de creer en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Bueno, pues porque voy a recibir salud. No. ¿Por qué crees en Dios? Bueno, pues porque creo que Dios me va a ayudar en estos problemas. No. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué buscas a Dios? Porque quiero ser santo, es la respuesta. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué estás siguiendo esta catequesis? Porque en el camino quiero ser santo, quiero ser santa. No es simplemente uno, bueno, pues quisiera conocer alguna cosita más de la Iglesia, quisiera rezar de alguna manera más especial, quisiera dar este sacramento que es tan importante y tenerlo listo. No. ¿Por qué estamos haciendo este camino? Y la respuesta siempre será única, porque queremos ser santos. Y la santidad es precisamente lo que nos acompaña, es ¿para qué creer? La primera lección, porque quiero amar. Creer es amar. Ser santo es vivir de ese amor. No es algo que va a pasar mañana, no es algo que va a pasar cuando recibas la comunión, no es algo que cuando termine el año, no. El día de hoy yo me comprometo a buscar la presencia del Señor. El día de hoy yo me comprometo a estar siempre pendiente de las cosas espirituales. El día de hoy me comprometo a rezar. Y ya que conozco el nombre de mi ángel de la guarda, el día de hoy me comprometo a, diciéndole su nombre, decirle a él también en confidencia, decirle, enséñame a ser santo. Ángel de la guarda, enséñame a ser santo. Ángel de la guarda, enséñame a ser santo. Ángel de la guarda, enséñame a nunca cometer pecados. Enséñame a estar siempre delante del Señor, tener una vida digna, fiel, noble. No permitas que las cosas negativas lastimen mi corazón. Antes pecar, antes morir, decía, antes morir que cometer un pecado. Decía un santo, Santo Domingo Sabio, prefiero antes morir que cometer un pecado. La Iglesia, por tanto, es santa. La Iglesia dijimos que es una, dijimos que es santa, ahora diremos que la Iglesia es católica.
La palabra católica significa universal. Lo que tú y yo estamos creyendo en este momento, lo que estamos aprendiendo que hay que creer en este momento, es lo que están creyendo los católicos del África, los católicos de Europa, los católicos de Asia, los católicos en el mundo entero. La iglesia es católica. Lo que tú y yo creemos hoy, lo creyeron hace 100 años, hace 1000 años, hace 2000 años. Lo que tú y yo creemos hoy, lo creen en todas las culturas. No es una cultura, no tiene nada que ver con esta enseñanza. La enseñanza de la fe es para un tipo de personas que tienen una manera de vivir, no. Para todas las culturas, en todos los tiempos y en todos los lugares. La iglesia es católica y precisamente por ser católica es universal. De tal manera que cuando tú y yo rezamos, cuando tú y yo pedimos al Señor en nuestra oración, lo debemos hacer siempre acordándonos de ese signo maravilloso de la universalidad. Cuando tenemos un grupo de oración, cuando nos reunimos, antes de dormir, cuando pedimos al Señor por las intenciones, lo que le decimos es: Señor, te pido no solamente por mi familia, por mis papás, por mi hermano o mi hermana. No, te pido, Señor, por el mundo entero, por todos los enfermos, por todas las personas que en este momento necesitan tu gracia, tu protección y tu amor. Te pido, Señor, por todos los niños que están pasando necesidad, todos los niños. Y en este momento, mientras hacemos esta reflexión, si tú y yo decimos: Señor, quiero pedirte en este momento por un niño que está naciendo. Entonces, no lo dudes, hay un niño que en este instante está naciendo. Yo no sé si en Bolivia, no sé si en Estados Unidos, no sé si en el África o en algún lugar del mundo hay un niño que está naciendo. Imagínate tú en este instante decirle: Señor, quiero pedirte por este niño o esta niña que están naciendo. Bendícelo, Señor, protégelo, acompáñalo. Y haz que sea una persona que te ame con todo su corazón. Esa persona que está naciendo en una religión o no tenga religión, ya está recibiendo tu bendición. Imagínate decir en este momento: te pido, Señor, por aquella persona que está en este momento muriendo. No sé si aquí, no sé si el otro lado del mundo, pero probablemente hay alguien que en este instante esté muriendo. Te pido, Señor, por esta persona que está muriendo. Perdona sus pecados. Ten misericordia, Señor, de las miserias que haya tenido durante su vida y permítele gozar de las alegrías de tu reino. Y en este instante alguien está falleciendo y está recibiendo, gracias a tu oración, a nuestra oración, está recibiendo esa gracia y esa fortaleza especial. ¡Qué hermoso! La iglesia es católica, por tanto, no solamente somos un grupo de personas, los que creen de esta manera, los que viven de esta manera, y si explicamos esta manera de vivir y de creer a otra cultura o en otro país, en otro lugar, pues no la van a entender, no la van a comprender. No es así. La iglesia es católica y es universal. Y como es universal, por tanto es misionera. Debemos tener el deseo de que otros también conozcan al Señor. No solamente decir: bueno, pues yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y el resto del mundo, bueno, pues que cada quien haga lo que le parezca. No. Debemos dar un buen ejemplo. No debemos tener nunca vergüenza. Qué triste sería ahora en el rato del almuerzo o mañana cuando nos juntemos, que porque hay un invitado, hay alguien o hemos ido a la casa de alguien, que nadie en esa casa diga: bueno, pues gracias, Señor, por los alimentos. No, yo rezo y esa oración no es lo que yo hago dando gracias por los alimentos, no es un teatro, no es un show. Es algo que forma parte de mi vida.
Así es como debemos asumir las cosas espirituales, como algo que forma parte de nuestra vida. Y ese algo que forma parte de nuestra vida llena por completo todo lo que hacemos, todo lo que somos. La iglesia es católica. Y finalmente la iglesia es apostólica, una santa, católica y apostólica. En el camino, desde la fundación de la iglesia por Jesucristo, Él escogió unos apóstoles. Fueron 12 los apóstoles. Uno de ellos, lastimosamente, lo traicionó, Judas. Pero los otros apóstoles, cerca del Señor, siguieron su paso y su caminar durante 3 años. Fueron 3 años de vida pública de Jesús, y esos 3 años siguieron los apóstoles, las enseñanzas, los milagros, todas las cosas que Jesús hizo en este mundo. Solamente 3 años. Y después lo crucificaron. Los apóstoles son los sucesores, los que mantienen toda aquella enseñanza de lo que Jesús dijo e hizo en esta tierra. Había una continuidad con el Antiguo Testamento porque estamos hablando del mismo Dios. Hay una discontinuidad porque el Dios del Antiguo Testamento, que no tenía a Jesús, era un Dios justo, castigador, era un Dios que todavía no tenía la mirada, sino solamente hasta que Jesús se hizo hombre, una mirada de misericordia plena y total para la humanidad. Es un Dios en el Antiguo Testamento que dice: aquel que se porta bien será bendecido y el que se porta mal será castigado. Con Jesús, ese Dios tiene un nuevo rostro. El nuevo rostro de Dios es el rostro de la misericordia, del amor, del perdón. Siempre hay una continuidad, pero hay un salto a la llegada de Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Esa iglesia apostólica es, hasta el día de hoy, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere proponer la iglesia. Lo que nos quiere proponer es de verdad para cada uno de nosotros aquello que forma parte de esta gran enseñanza. Así que, ¿qué es la revelación? Es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos para vivir en santidad, vivir en entrega y vivir en fidelidad. ¿Y qué quiere que comprendamos? Que solamente hay una fe que debemos seguir. Da lo mismo creer en Dios, creer en la religión católica y escuchar cursos, charlas, ir a reuniones de nuestros hermanos separados. Da lo mismo, es la misma Biblia. Si fuera la misma Biblia, ellos no tratarían de una manera tan indigna a la madre de Jesús, María. Si fuera la misma Biblia, ellos no negarían la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si fuera la misma Biblia, ellos no tendrían el inconveniente de la autoridad y el respeto que se merece el Papa y los obispos. Muchas veces creemos que precisamente es eso, da igual, da lo mismo, con tal de que sea una persona buena, que sea católico, que no sea católico, que se bautice, que no se bautice, da lo mismo. No es así. La revelación es precisamente aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere es que nos formemos, que demos pasos. Y al dar esos pasos vamos reconociendo que esa fe auténtica y verdadera tiene una exigencia. De la misma manera que cuando uno entra a una cancha a jugar fútbol, tú entiendes que ese deporte
una gran cantidad, la mayoría de todos los que están en la cancha, solamente pueden utilizar sus pies para patear el balón. De todos los que están jugando, solamente 2 personas pueden utilizar sus manos para agarrar el balón. Los demás no. Esas son las reglas. Existen unas reglas de qué es lo que se tiene que hacer dentro de la cancha. Entonces, si alguien diría, miren, bueno, pues a mí resulta que no me gusta eso, yo voy a agarrar con mi mano la pelota, bueno, pues entonces ve a hacer otro deporte. No, entonces resulta que yo voy a hacer esto, otro que a mí me parece más bonito, más hermoso, más dinámico. Bueno, pues entonces haz otra cosa. Pero todo en este mundo tiene una regla, y esa regla sirve para que de verdad las cosas las hagamos de una mejor manera. La regla de la Iglesia Católica, sus sacramentos, su vida de fe, su liturgia, nos invitan a nosotros a ese banquete maravilloso espiritual servido para que nos alimentemos. Por eso no podemos escoger. Yo escojo la comunión, pero niego la confesión. Yo escojo bautizar a mis hijos, pero no quiero que ellos se casen por la iglesia. O no quiero que ellos hagan la confirmación. Todo lo que nosotros hacemos forma parte de un camino, y ese camino requiere formación, y ese camino requiere dedicación, y ese camino requiere entrega. Así que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dice San Pablo en el libro a Timoteo, y lleguen al conocimiento de la revelación. La revelación es Cristo, y ese Cristo se revela en la iglesia. Por tanto, sería un pecado, sería algo muy malo y negativo que una persona intente buscar fuera de la iglesia la riqueza y la bendición que Dios nos tiene preparada. Nosotros necesitamos formarnos, eso es importante y eso es real. Necesitamos tener una formación, pero no es lo mismo decir, bueno, pues si se trata de un tema espiritual, entonces en el tema espiritual voy a agarrar esto de las religiones orientales porque me interesan mucho, voy a empezar a leer algo de Feng Shui, voy a hacer el Insight, voy a hacer regresiones, voy a creer en el horóscopo, voy a seguir por internet a unos pastores evangélicos que predican de una manera maravillosa. Entonces, pero soy católico, voy a hacer todas esas cosas, pero yo me considero católico. No. Hay un camino que debemos recorrer. Y ese camino debemos ser coherentes y fieles. Si las cosas que tú encuentras en tu iglesia, tristemente, si no te llenan de paz, no te llenan de alegría, no te dan fortaleza, no te dan ánimo, no crees que ahí realmente esté Dios, bueno, pues no vivas hipócritamente, no vivas de una manera vacía, no vivas de una manera, bueno, pues soy católico, pero no creo en la mitad de las cosas que la Iglesia Católica enseña. No seas incoherente. Soy católico, pero el Papa, los obispos, la devoción a la Virgen, todas esas cosas no van conmigo. Debemos ser coherentes. Y en la medida de vivir esa coherencia, entonces es que daremos ese paso para estar más cerca del Señor. Daremos ese paso para vivir en entrega, en fidelidad y en cercanía a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Conozcamos a nuestra iglesia, que es una, porque tiene un solo espíritu, un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Conozcamos y vivamos en nuestra iglesia, que es santa, porque su cabeza, Cristo nuestro Señor, es santo. Es católica porque es universal, y es apostólica porque seguimos las enseñanzas, la manera como tenemos que seguir en adelante es lo que tienen los apóstoles. Ellos guardan y transmiten, no enseñan nada nuevo. ¿Por qué la iglesia no hace esto? Porque la iglesia no inventa cosas para creer. Todo lo que debemos creer está en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos ha dicho.
Todo lo que se excede de esto no tiene nada que ver con la iglesia. Los obispos son guardianes, defensores y transmisores de la fe. Nadie inventa una nueva manera de creer. Ahora, quisiera que creamos en esto otro. Quisiéramos que creamos en esto que es distinto. No. Todo lo que tenemos que creer ya está dicho. Solamente en el camino vamos profundizando, conociendo y mejorando. Que así sea este camino que tú y yo tenemos que recorrer en la fe, que es el paso que yo doy para creer en Dios, y la revelación, que es un Dios concreto y real. Un Dios concreto, un Dios real y un Dios verdadero. No creer en cualquier cosa, creemos en cualquier cosa y al fin está bien, no. Debemos buscar la presencia del Señor, seguir la presencia del Señor y esforzarnos por vivir cobijados en ella. Que así sea.